Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Estamos en nuestra penúltima clase de este curso que se llamó Cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles, nuestra clase número 13. Y vamos a iniciar este tiempo de estudio de la palabra del Señor, tomando pues un momento para poner el tiempo en las manos del Señor y que Él sea quien hable a través de nosotros y quien nos dé esta clase. Le voy a pedir a mi hermano Nicolás que me haga favor de dirigirnos en oración. Adelante, hermano. Amén. Gracias, Padre Celestial, por la vida que tú nos das. Gracias por estas clases que nos permiten en esta noche de aprender de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento a cada uno de mis hermanos que estamos conectados a través de estas vías de la tecnología. Bendice, Señor, nuestra hermana Rosy, que nos instruye. Bendice a todos los hermanos que están conectados. Necesitamos, Padre, de tu Espíritu que nos enseñe, que nos revele para seguir creciendo, Señor, en tu amor, en tu palabra, para seguir edificándonos. Desde ahora, Señor, ponemos toda esta clase en tus manos, Señor, y que sea de gran bendición para nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, amén. Pues vamos a poner la presentación de nuestra clase. La clase número 13 y se llama Vivir con paciencia y afirmando nuestro corazón. Vamos a ver el objetivo de nuestra clase. El objetivo es aprender que en medio de diversas pruebas debemos tener una paciencia basada en nuestra fe, en que Dios actuará a nuestro favor. Y hermanos, quiero comentarles una historia que se trata acerca de que cuando una persona era pequeña, su mamá solía coser mucho. Y yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba, ¿qué estás haciendo, mamá? Ella me respondía, estoy bordando. Observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más abajo de donde ella estaba sentada. Así que siempre le decía, oye, mamá, pero mira, verás que yo veo que tienes puro desorden de hilos. Además, ¿por qué están tan oscuros ahora? ¿O por qué los colores están súper brillantes? Pues no veo que tengan nada coherente. Yo los veo muy, muy confusos. Y yo siempre le decía estas cosas quejándome porque desde mi punto de vista todo lo que ella hacía era muy confuso. Sin embargo, ella siempre con amor me sonreía, miraba hacia donde yo estaba, hacia esa parte baja donde yo me sentaba y gentilmente me contestaba, hijo, ve afuera a jugar un ratito y cuando haya terminado mi bordado, yo te voy a poner sobre mi regazo y entonces te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba, ¿por qué usaría esos colores tan oscuros en sus bordados? ¿Por qué todo ese desorden que ella tenía? Aparentemente para mí no había nada de congruencia. Y él y ella unos minutos más tarde me gritaba, hijo, ven, acércate, ahora siéntate sobre mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y me emocionaba al ver la hermosa flor que había bordado o aquel atardecer con esos colores vibrantes que estaba en su bordado. No lo podía creer, pues desde abajo se veía solamente una confusión de colores oscuros y de hilos. Entonces mi mamá me decía, hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un propósito definido para toda esta actividad. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y le he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? Y él me responde, yo estoy bordando tu vida. Entonces le digo, pero ¿por qué es todo tan confuso? ¿Por qué no puedo ver la salida? ¿Por qué en este momento todos los colores me parecen tan oscuros? ¿Por qué me siento como si nada de lo que yo estuviera pasando tuviera una congruencia? Y entonces Dios parece decirme, mi niño, ocúpate de tu trabajo.
ocúpate de la oración, ocúpate de la lectura de la palabra. Porque yo también estoy ocupada de mi trabajo. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo. Y verás el plan, mi plan, desde mi posición, y entonces entenderás todo. Hermanos, tengamos paciencia para que veamos con claridad cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Y sin importar por qué momentos duros o difíciles o de necesidades de todo tipo pasemos, entendamos que en todo eso Dios tiene un propósito y que Él está abordando nuestra vida con los colores perfectos, con los colores óptimos. Así es de que, pues así damos inicio a nuestra clase y vamos a leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Santiago 5, versículos 7 al 12. Y le voy a pedir, por favor, a alguien que nos haga el favor de leer este pasaje. Se encuentra en Santiago 5, versículos 7 al 12. Por favor, que alguien nos lo lea. Este es el total del pasaje. Adelante, hermano. Amén. ¿Lo leo yo? Sí, por favor, hermano Roberto, gracias. Bueno, amén. Dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muchas gracias, hermano Roberto. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, esta porción escritural, la vamos a estudiar en dos bloques. Nuestro primer bloque de estudios se titula Tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones. Y vamos a tomar la porción de Santiago 5, del 7 al 11. Lo voy a leer para ustedes para que tengamos una idea clara de qué es lo que vamos a estudiar en esta primera parte. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense, hermanos, recuerdan que la clase pasada estaba dirigida a pues aquellas personas, aquellos cristianos que tenían mucho dinero, cristianos ricos. Pues hoy la clase va dirigida a los cristianos pobres. En ambos casos, sea rico o pobre, debemos de aprender a depender de Dios para todos los casos. En nuestro bloque de estudio, de la misma manera como los ricos deben aprender a no confiar en sus riquezas, que es el énfasis que hacíamos la clase anterior, ahora los pobres deben de aprender a no desanimarse ni desalentarse. Los menos favorecidos deben de aprender a ejercitar la grandeza de la fe en Jesús y en su poder para proveerles. Fíjense, hermanos, el problema del rico es confiar más en sus riquezas que en Dios. Mientras que el problema del pobre es desanimarse y desalentarse tan grandemente por los problemas de la vida, que su fe
por esos problemas, por esa necesidad, por esa angustia de ver que no tenemos el sustento económico, esa fe en Cristo, ay, perdón, esa fe en Cristo, gracias, desfallezca y ya no crea más. En ambos casos, la confianza en las riquezas y en el caso de la desesperación y el desaliento, esos dos, ese falso sentido de seguridad que da el tener abundante dinero y hacer ese amor hacia el dinero, nos aleja de la sabiduría de Dios tanto o más que el problema de la pobreza. Así que como para los ricos el mejor remedio es arrepentirse de su soberbia y de su arrogancia, para los pobres el mejor remedio es aprender a afirmar su fe y depender de Dios en medio de la necesidad. Ya que el peligro del desánimo es grande y es inminente, y es tan grande como el peligro del amor al dinero, y puede llegar a impedir que aquel cristiano que está pasando por una terrible necesidad, que no tiene ningún fuente de obtener lo que necesita para su día a día, lo puede hacer tropezar, como lo dice Gálatas 5:7. Si alguien me hace favor de leerlo, está en su pantalla. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Está en su Amén. pantalla. ¿Puedo leer yo? Gracias. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gracias, hermano. Hay cristianos que tristemente ya no corren. Para ellos ya no hay carrera cristiana. Se han dado por vencidos antes siquiera de finalizarla. Están desalentados, han perdido la paciencia y justamente es la exhortación que nos hace nuestro pasaje de estudio, a tener paciencia. Esta palabra paciencia en el original es macrotumeo, está en griego, es la palabra 3114 de Strong, del diccionario Strong, y se traduce como ánimo, también como perseverar, y la idea es de perseverar pacientemente y con valentía en tiempos difíciles. Hermanos, en tiempos de prueba financiera, cuando parece que toda esperanza de tener algún ingreso económico se va esfumando y las necesidades apremiantes se nos vienen encima, y peor aún, si esas necesidades básicas de nuestros hijos se juntan en casa, en esos momentos es donde nuestro buen Señor nos pide que seamos pacientes, que esperemos y perseveremos con valentía y que afirmemos nuestra fe. Muchas veces nos preguntamos, ay Señor, pero ¿de dónde voy a sacar yo tanta paciencia? Es que yo veo que se me juntan los recibos por pagar, que ya casi no tengo lo necesario para la comida. Yo veo que las esperanzas que tenía de que se me hiciera este trabajo, de que me hablara aquella persona, de tener algún ingreso, se me van esfumando. Señor, ¿de dónde voy a sacar tanta paciencia? Pues vamos a ver de dónde. Vamos a Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Si alguien me hace favor de leer Gálatas 5, 22 al 23, por favor. También está en su pantalla, ¿eh? Amén. Gracias, hermano Simón, bienvenido. Gálatas 25, capítulo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Gracias, hermano Simón. Como vemos de antemano, nuestro Señor Jesús no nos dejó desvalidos. Ya tenemos en nosotros al Espíritu Santo y como vemos, una de las cualidades del fruto es la paciencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ejercitarnos en ser pacientes, en aprender a respetar la soberanía de Dios y aprender que su tiempo es perfecto. Y tener sumo gozo en medio de esas dificultades y afirmarnos.
Nuestro pasaje de estudio continúa diciendo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermanos, el campesino se esfuerza por sembrar las semillas en el tiempo oportuno, pero no puede controlar que caiga la lluvia, que haya buen sol necesario para que fructifique su siembra. Tampoco puede controlar el tiempo del crecimiento de las plantas. Tampoco puede ser que el tiempo pase más rápido. Así que un agricultor con humildad acepta que debe de esperar con paciencia a que la tierra dé el tan anhelado fruto. Nosotros, hermanos, de igual manera estamos esperando a que Jehová cumpla sus preciosas promesas, pero hay muchas cosas que no podemos controlar, por lo que también nosotros debemos de tener paciencia, sobre todo en tiempos de prueba, en tiempos complicados. Vivimos una época, hermanos, que está repleta de maldad, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Es más, hasta se celebran cosas inmorales y repletas de maldad. Y la injusticia está a la orden del día. Algo parecido a los tiempos del profeta Miqueas. Vamos a leer Miqueas 7, del 2 al 6. Si alguien me hace favor de leer Miqueas 7, del 2 al 6. Miqueas 7, del 2 al 6. Vamos a ver cómo efectivamente aquellos tiempos se reflejan mucho con estos tiempos. Hay muchas similitudes. Y ya lo vamos a ver al leer este versículo. Miqueas 7, del 2 al 6, por favor. Amén. Gracias, hermano. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensas, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como salzar. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Amén. Ven, hermano, gracias. Fíjense, hermanos, cómo se refleja una sociedad bien tremenda. Yo se los voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente para que tengamos un poco más clara la idea. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada en la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre y la hija se rebela contra su madre. En este pasaje vemos una sociedad corrupta, inmoral y perversa, y sin temor de Dios, muy parecido a lo que vivimos ahora. Pero quiero que veamos cuál es la actitud correcta que debemos de tener en estos tiempos. Y lo encontramos ahí, en Miqueas 7:7. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En este versículo la palabra traducida como esperaré es yachal.
Se encuentra en hebreo, es la palabra 3176 de Strong, y se traduce como esperar, como ser paciente. De manera que en este versículo Dios nos exhorta a tener la mirada fija en Él, en su gran poder para salvarnos, para suplir todas y cada una de nuestras necesidades, sea la más pequeña o sea la más grande. Dios ya tiene poder para proveernos, para que sea lo que sea que nos suceda, sepamos que Él nos va a ayudar a bien, y con la certeza de que el mismo Dios que tiene poder para salvarnos, Él mismo es quien nos escuchará. Nuestra labor no es la preocupación ni sentirnos víctimas de las circunstancias. Nuestra labor es esperar confiada y pacientemente en nuestro buen Dios. Nuestro pasaje bíblico dice: porque la venida del Señor se acerca. Nuestro amado Padre nos ha dado preciosas promesas y una de ellas es que regresará. Y sabemos que cumplirá su promesa y que lo hará en el momento perfecto. Esperemos con gusto este momento y así también confiemos que en toda prueba Él actuará, y afirmemos nuestros corazones, tal y como lo dice Colosenses 1, versículos 11 al 14. Si alguien me hace favor de leer Colosenses 1, 11 al 14. Hay promesas, ¿verdad?, que suenan más tardías, pero hay promesas que son inmediatas, que nuestro Señor ya las tiene listas para nosotros. Así es de que confiemos en ellas. Colosenses 1, 11 al 14. Amén. Gracias, hermano Simón. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense cómo nos habla el Señor a través de este libro de Colosenses. Vean cómo nos dice, y lo dice de una forma tan hermosa. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Vean qué cosa tan bonita. Él ya nos hizo aptos para ser copartícipes de esas promesas, y ya son nuestras también. El cual vive en la luz. Mas si Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hermanos, en la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de personas que atravesaron por diversas pruebas y lo hicieron así justamente, con toda la constancia y la paciencia necesaria, y resistieron confiando en Dios, con paciencia y afirmando sus corazones. Vayamos al ejemplo del rey David. Vamos a 1 de Samuel 16:1, por favor, y también vamos a leer 1 de Samuel 16:11 al 13. Una persona que busque 16:1 para ver la paciencia del rey David, y otra que busque Samuel 16:11 al 13. Hay que dejar ahí la Biblia a la mano porque vamos a estar revisando algunos versículos que nos van a llevar a través de la vida de David. Amén, hermana. Gracias, hermano Roberto. 1 Samuel 16:1. 1, por favor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Gracias, hermano Roberto. Aquí quiero resaltar, fíjense, hermanos, cuando nosotros tenemos una situación difícil, cuando enfrentamos una pérdida,
como nos quedamos ahí, en ese duelo, en esa tristeza. Pero hay un momento en el que ya es suficiente. Y vean de qué manera el Señor hace que se levante Samuel y que empiece a trabajar en lo que Él ya le encomendó. Aprendamos también eso, hermanos, cuando tengamos un dolor por una pérdida, una tristeza, sepamos que hay un tiempo que es suficiente. Y pongámonos, como lo hizo este hombre, en obediencia a Dios y comencemos a trabajar. Bueno, aquí vemos cómo lo manda, ¿verdad? A que busque a un nuevo rey. Y ya Dios tiene un hombre conforme a su corazón y vamos a conocerlo. Vamos a 1 de Samuel 16, 11 al 13. Si alguien me hace favor de leerla y después vamos a leer 2 de Samuel 5, 4. Amén, hermana. Gracias, hermanita hermosa. Por favor, Mary. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentamos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Gracias, hermanita Mary. Fíjense, hermanos, aquí empezamos, ya vemos cómo lo están ungiendo, ¿verdad? Y algunos eruditos estiman que en este momento de su unción, el rey David tenía aproximadamente 15 años. Y para el momento que fue proclamado rey de Israel, que ya se coronó, ¿qué edad tenía? Pues vamos a 2 de Samuel 5:4, si alguien lo tiene por ahí, para ver cuántos años esperó, para poder ser rey. 2 de Samuel 5:4. Y esos años no fueron fáciles, fueron años difíciles también para. Amén. Amén. Amén, hermanas. Gracias, Miriam. Después vamos a leer 1 de Samuel 18, 6 al 11. Así, hermana Nidian, por favor. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Gracias. Entonces aquí vemos que pues era un niño cuando fue ungido y para cuando se coronó rey ya era un hombre. Ya habían pasado 15 años. Y en ese tiempo David esperó pacientemente que la voluntad de Dios se hiciera manifiesta para que él comenzara a reinar. Y en ese tiempo, como platicamos, tuvo muchas pruebas. Él pasó por muchas cosas, por muchos dolores. Pues recordemos que sufrió los celos de Saúl. Vamos a 1 de Samuel 18, versículos 6 al 11, y después vamos a leer 1 de Samuel 22, 1 al 2. 1 de Samuel 22, 1 al 2, y si alguien ya tiene 1 de Samuel 18, 6 al 11. (18, 6 al 11 y 22). Mi hermana, lo leo. Gracias, hermanita Berna. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David.
Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Continúo. Ya está ahí, hermanita, por favor. Muchas gracias. Así vemos, hermanos, como, fíjense, en este momento, David tuvo que estar escapando continuamente, porque el rey Saúl procuraba matarle. A veces se vio obligado a vivir fuera de su país o dentro de cuevas en el desierto. Y mientras estaba ahí en esas cuevas, su corazón estaba atribulado, pues ni modo que estuviera muy tranquilo. El hombre más poderoso del mundo lo buscaba para matarlo porque estaba celoso de que él hizo algo bueno. Imagínense. A él se unieron otros tantos que estaban en la misma condición de atribulación. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y después vamos a leer Salmos 42 del 9 al 11. Amén. Gracias, hermana Buena. 22, 1 y del 1 2. al 2. David salió de allí y se refugió en la caverna de Adulán. Sus hermanos y su familia lo supieron y bajaron por él a ese lugar. Se le juntaban todos los que tenían problemas, todos los que eran perseguidos por un acreedor o que se sentían descontentos. Se hizo su jefe y con él había más o menos unos 400 hombres. Muchas gracias, hermana. Pues aquí vemos cómo él tuvo que huir, ocultarse en una cueva, y ahí se le fueron a juntar todos los afligidos, todos los endeudados y todos aquellos que tenían amargura de espíritu. Y no fueron poquitos, se le juntaron 400. David en ese momento estaba en aflicción, estaba en persecución, y los eruditos dicen que en esa cueva de Adulán escribió las siguientes palabras. Vamos a Salmos 42, 9 al 11. Imagínense, hermanos, no sé si ustedes han tenido oportunidad de estar alguna vez en esos grupos de ayuda, que personas se ayudan porque tienen alguna tristeza, alguna congoja en su corazón, que han tenido pérdidas, duelos, lo que sea. ¿Saben qué se oye ahí? Nada más dolor, queja, angustia, tristeza, lágrimas. Es una cosa que son palabras que se repiten una y otra vez. No lo puedo superar, estoy muy triste, hoy recordé cuando hacíamos tal cosa, y es un mar de amargura. Ahí, en medio de su propio dolor, de su conflicto, de su tristeza, en medio de su exilio, el rey David escribió estas palabras. Vamos a Salmos 42, 9 al 11, por favor, si alguien ya lo tiene. Amén. Gracias, hermano. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos un ejemplo, pero bien explícito, de que en medio de una prueba tan importante, podemos decir, espera en Dios porque aún he de alabarle. A lo mejor en ese momento no siento, como que no me sale, pero sabemos que nos va a salir. Es lo que dice David en estos versos. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Afirmando de esta manera nuestra fe y con firmeza de convicción aseverar que de Dios proviene nuestra salvación. Otro salmo que escribió David en la cueva de Adulán fue:
Salmo 57, versículos 1 al 3. Vamos a ver ahora qué palabras dirige el rey David a Dios en medio de su aflicción. Salmo 57, 1 al 3. Si alguien lo tiene, que nos lo lea, por favor. 1 al 3. 57, 1 al 3. Sí, por favor, hermano Simón, gracias. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios altísimo, al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Amén. Pues vean, hermanos, ahí en tanta congoja, él clama a Dios por misericordia, pero hay algo que esta certeza es la que a mí me llena, la que me hace feliz en medio de la tristeza, en medio de la angustia. Esta certeza es la que nos rescata, dice, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Y en quién más, hermanos, si Él es el Dios Todopoderoso? Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. La confianza que tenemos de que podemos refugiarnos bajo sus alas y la confianza de que ese tiempo duro también pasará. Al Dios que me favorece de la infamia que me acosa. Esa confianza de saber que Él está de mi lado, está junto a mí, lucha mis batallas, me fortalece y me afirma. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aún en medio de quebrantos, David reconoce que Dios le favorece y con confianza espera su ayuda y su misericordia. Esa es la actitud que debemos de tener al atravesar por diversas pruebas, hermanos, acogernos a las sombras de las alas del Dios Altísimo y estar confiados que Él nos favorece, nos salva y nos ve con misericordia. ¿Qué hizo que David esperara con tanta paciencia en Dios? Vamos a leer Salmos 13, versículos 5 al 6, por favor. Salmos 13, 5 al 6. Y alguien me hace favor de leer. Salmos 13, 5 al 6. Amén. Dice Gracias, que hermano. más yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gracias, hermanita Lisbeth. Aquí vemos cómo dice este rey David, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Esa es la confianza, ese es nuestro Dios, el que está listo para ayudarnos en esos tiempos difíciles. Pero nosotros debemos tener la misma confianza, la misma fe, sujetarnos fuertemente de su mano. Esta parte escritural está enfocada básicamente a problemas financieros, a necesidades económicas, pero no es estos salmos no son exclusivos de ese tiempo, son para todo momento, para todo tipo de prueba. Estemos alegres, estemos confiados porque nuestro Señor nos rescata. David confiaba en el amor inagotable y leal de Dios y esperaba pacientemente y con gozo el día en que Dios vendría en su pronto auxilio. Además, sabía que Dios lo había ayudado anteriormente y que de la misma manera lo ayudaría ahora. Así que, hermano, sea cual sea la prueba que estés pasando, espera pacientemente y espera en Jehová, el Dios de tu salvación. Nuestro bloque de estudio en los versículos 9 al 11, estamos en Santiago 5, 9 al 11, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense, hermanos, esta expresión, no os quejéis unos contra otros, es una amonestación, es como una llamada de atención
que es adecuada y es fraternal. Es un mandato, es un imperativo que indica que la queja que está teniendo lugar debe pararse. Y el tiempo del verbo se traduce mejor como no os mantengáis quejándose. Es algo que se estaba haciendo de continuo, una vez y otra vez y otra vez. Y era una quejadera, un quejumbrero que no paraba. Es decir, el peligro que se ve en esta situación es que los lectores se instalen en la queja. La ley real es la medida por la cual actuar y por la misma que serán medidos. De ahí el propósito de la exhortación para que no seáis condenados o juzgados, pues las quejas, aun cuando no se expresen verbalmente, son una manera de juicio en contra de otros y en el tribunal del juicio serán reducidos al silencio. Imagínense qué duro que aquí estamos, habla y quéjate del hermano, y es que hizo, y es que dijo, y no sé qué. Y a la hora de que Dios nos enjuicie a nosotros vamos a tener que estar, pero reducidos al silencio. ¿Y cómo va a ser el fallo? ¿Cómo va a ser la sentencia? Pues va a ser adversa. La posibilidad de ser juzgados los demuestran las palabras: el juez ya está delante de las puertas. Hermanos, nuestro Señor Jesús ya está preparado para venir al mundo y ejercer su juicio. Así que su venida es tanto una amonestación para quienes no han depositado su vida en sus manos del Señor Jesús, como un consuelo para nosotros, quienes lo esperamos pacientemente y gozosos. En el versículo 10 leemos: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. La palabra ejemplo es hipodeima. Esta en griego es la palabra 5262 del diccionario Strong y hace referencia a un patrón o un modelo que sirve para imitación. Y este es el caso ahora, pues se espera que el ejemplo general de los profetas y sus sufrimientos y el más específico de Job sean tomados en consideración y sirvan como un estímulo para seguir la conducta de paciencia en medio del sufrimiento que tuvo Job. Mismo que pasó aflicciones tales como la pobreza, la pérdida de los seres queridos, la enfermedad y encima de todo el ataque de otros. Estos padecimientos que tuvo Job, de verdad tuvieron que ver casi con todos los órganos vitales. Yo hice un estudio hace muchos años de todos los padecimientos que tuvo Job y de verdad estaba en una situación que si una persona estuviera como estuvo Job, la tendríamos en la terapia intensiva. Y este hombre estaba de rodillas orando en medio de esa aflicción. Ni su cuerpo, ni sus finanzas, ni su familia, nada. Todo su entorno le era adverso y estaba pasando por una prueba durísima. Y todavía, por si fuera poco, aquellas personas que una vez lo respetaron, ahora iban para literalmente enjuiciarlo, para cuestionarlo, por qué estaba pasando todo esto, en qué había fallado. Por ello, Job es un ejemplo firme de perseverancia en medio del sufrimiento y sirve para mostrar la actitud correcta en situaciones adversas a una iglesia que era enfadosa y quejumbrosa. Imagínense qué forma de confrontarlos al mostrar estos sufrimientos por los cuales pasó Job. Hermanos, para que la paciencia haga su obra en la vida del creyente, pasa por 4 fases. La primera fase es el sufrimiento. Este llega de súbito a la vida del cristiano. La segunda fase es la perseverancia. Es la respuesta paciente que debe de tener el cristiano en medio de la prueba, afianzar su fe. Después viene la bendición, la cual llega por parte del Señor, lleno de compasión y misericordia. Cuando el Señor nos rescata, nos llena de bendiciones y nosotros nos sentimos con tremendo gozo y valorando todo aquello
que no tuvimos en el tiempo de nuestra aflicción. Y después viene el desarrollo del carácter de Cristo. Y esto empieza a desarrollarse sucesivamente después de haber pasado estas 4 fases. El sufrimiento, la perseverancia, la bendición y finalmente el desarrollo del carácter de Cristo. Así de que, hermanos, todos aquellos que hemos pasado por tiempos duros, por tiempos difíciles, tiempos de necesidad financiera, de necesidades de salud, de necesidades económicas, de pérdida, de abandono, cuando pasamos ya ese proceso, nos sentimos fortalecidos. ¿Y saben qué? Cuando vemos a otra persona que está pasando por un proceso semejante, mostramos el rostro de Cristo, porque ya lo vivimos y ya sabemos qué se siente estar ahí. Vamos a nuestra segunda parte de nuestro bloque de estudio y se titula Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Y esto lo encontramos en Santiago 5, versículo 12. Si alguien me hace favor de leer Santiago 5, 12, que es nuestro segundo bloque de estudio. Santiago 5, 12. Amén. Gracias, hermano. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Muchas gracias, hermano Simón. Amén. Después vamos a leer Mateo 5, versículos 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Así que ya tenemos aquí este bloque de estudio que es un solo versículo. Y hermanos, el ser humano tiene una tendencia pecaminosa hacia la mentira. En algunos es muy difícil de superar, en otros pues no tienen tanto problema porque no tienen tan arraigado ese pecado, ¿verdad? Pero definitivamente todos tenemos esa tendencia pecaminosa hacia la mentira. Incluso existen términos como mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiras de chocolate. Son muchos los términos. Dada esta circunstancia, los juramentos han sido creados para garantizar que se está diciendo la verdad. Debemos estar muy conscientes que detrás de todo esto está presente la integridad de nuestras palabras y de nuestras personas. Es por eso que nuestro Señor Jesús nos hace un llamado. Vamos a leer Mateo 5, versículos 33 al 37. ¿Quién ya Amén. Gracias, hermana. Gracias, Sandrita, bienvenida. Gracias. Además habéis oído que fui dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque es más esto de mal proceder. Muchas gracias, Sandrita. Fíjense, hermanos, lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con tus juramentos que les haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Fíjense, hermanos, cómo se ha vuelto, como se ha suavizado
la cuestión de romper una promesa o de romper un juramento o de decir una mentira o de decir algo que no pienso hacer, se ha suavizado en nuestro entorno social, de manera que pues nosotros decimos, "Ay, pues bueno, yo le voy a decir que sí, pero luego le digo que no". Y eso no es correcto. Aquí la palabra de Dios dice que esa actitud proviene de Satanás. Y así nos estamos asemejando. Y nosotros queremos parecernos más a Dios, no al enemigo. Y sin embargo, en esta epístola el apóstol Santiago nos exhorta a parar la práctica de estar jurando por todo. Yo tenía una conocida que tenía una muletilla al hablar que para cualquier cosa, cosas insignificantes como decir, ay, ¿qué crees? Fíjate que me tomé un café y me cayó mal. Y tú, ay, ¿de verdad? Sí, por Dios, te lo juro, me cayó súper mal. Te lo juro por Dios que ahora sí, esto, pero era una cosa que era recurrente. Eso es un pecado grandísimo, que nosotros estemos haciendo semejantes juramentos. Aquí estamos viendo cómo es el mismo Señor Jesucristo quien nos está diciendo que no juremos. Jurar es algo tremendamente serio, no es cualquier cosa. Incluso muchas veces hay personas que para todo utilizan el nombre de Dios con un juramento. Imagínense, están pidiéndole al Dios Altísimo que sea testigo de lo que esta persona promete o dice que es cierto y que lo va a cumplir. Y si no lo cumple, no solo trae juicio sobre ella misma, sino que toma el nombre de Dios en vano. Hacer burla del nombre de Dios es un pecado tremendo, es un gran, gran pecado. Hermanos, debemos de vivir nuestra vida de forma íntegra, de tal manera que cuando nosotros quedemos en que vamos a hacer algo y no podamos cumplirlo, la gente entienda que fue algo verdaderamente grave lo que sucedió, por lo cual no pudimos cumplir y así nuestro testimonio sea congruente con nuestra fe. Hermanos, aún en tiempos difíciles y nada favorables, esperemos confiadamente y con paciencia en nuestro Señor, reflexionando lo que dice Salmos 112:7, sobre aquellos quienes moran confiadamente bajo las alas de Dios. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. Hermanos, así estemos nosotros, tranquilos, sin temor de malas noticias. Si nos dicen que ese trabajo que tanto esperábamos y que decíamos, con ese trabajo yo voy a salir adelante, pues fíjate que siempre se canceló. No tengamos temor de esa noticia, digamos, por algo fue. Yo creo que Dios tiene algo mejor para mí y debo de estar esperando. No tengamos temor de ver que poco a poco nuestros ahorros pues se van haciendo más poquitos y se acaban. Porque definitivamente el mismo Dios que me ha provisto de todo lo que he necesitado durante los años que llevo de vida, es exactamente el mismo que me va a proveer hasta que Él determine que es mi momento de ir a su encuentro. Así es de que, hermanos, no tengamos temor de malas noticias, confiemos y afirmemos nuestro corazón, pasemos con paciencia los tiempos de necesidad financiera y de aflicción de cualquier tipo, nosotros permanecemos confiados en nuestro Señor. Pues así, hermanos, estamos terminando esta clase y vamos ahora a nuestro tiempo de interacción con nuestro material del alumno. Pues les doy la bienvenida a todos los que se fueron anexando mientras estábamos en la clase. Y vamos a ir a nuestra pregunta número 1. Dice, ¿por qué crees que nos es necesario tener paciencia hasta la venida del Señor? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? ¿Por qué crees que nos es necesario tener paciencia hasta la venida del Señor? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? Yo, hermana. Hermana Sandrita y el hermano Marcos después. Yo he puesto porque Él nos debe encontrar haciendo su palabra por obra en obediencia.
Exactamente, porque Dios nos tiene que encontrar en la brecha, ¿verdad? Poniendo por obra su palabra. Muchas gracias, hermana Sandrita. Hermano Marcos. Sí, es una orden del Señor, es una Así orden. es. Sí, es una orden, por eso que nosotros tenemos que tener paciencia. Amén. Porque es una orden, muy bien, es un mandato y nos tiene que encontrar trabajando. Hermano Roberto. Gracias, hermana. Bueno, pienso yo que, bueno, que si perdemos la paciencia es porque se está perdiendo la confianza en lo que Dios prometió, en lo que Dios prometió, porque nos prometió que Él iba a venir. Y aparte de eso, tenemos que examinarnos porque al estar perdiendo la paciencia, significa que el Espíritu Santo está contristado o algo está pasando porque el fruto no está, o sea, no está en uno entonces. Qué bonita respuesta. Efectivamente, hermano, aquí estamos viendo que si nosotros no estamos con una correcta comunión con Dios, no estamos en la lectura de su palabra, no estamos en obediencia, estamos en rebeldía, pues ese espíritu se va contristando y esas cualidades que ya Dios puso en nosotros, pues también nos están fallando. Y entonces ya decimos, ay, pero ¿cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Pero en qué momento va a acabar esto? Porque nuestra confianza, nuestra paciencia, pues al estar el fruto contristado, pues también está así. Entonces vemos que es un mandato que debemos de trabajar, que la confianza es sinónimo que la paciencia es sinónimo de confianza, que es una cualidad del Espíritu Santo. Gracias, hermano, porque es un mandato y debemos tener paciencia, no perderla para no caer en desobediencia, licenciada Angélica Castillo. Y si viene Cristo, nos encuentre haciendo su voluntad. Gracias por tu respuesta, hermana licenciada. Gracias. Muy, muy bonita respuesta también. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? ¿Alguien más que considere por qué debemos tener paciencia? Y no paciencia para este tiempo ni para un momentito, sino de aquí hasta que Cristo venga. Es una actitud que debemos de tener a permanencia y una actitud que refleja perseverancia en la fe. ¿Nadie más? Bueno, pues la pregunta número 2 dice, ¿en tiempos de necesidad económica te has llegado a desesperar? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? ¿En tiempos de necesidad económica te has llegado a desesperar? Hermana Sandrita. Hermana, yo puse, fíjese, sí, como cuando Andrea estaba estudiando, hermana, pero yo no conocía del Señor. ¿Y qué pasó? Fíjese que, bueno, que en el colegio había que pagar bastante y yo no tenía mucho, ¿verdad? Y entonces me estaba bien en la situación bien difícil y fui desesperada yo y dije, ay, ¿cómo hago? Y vendí unas joyas que tenía para pagar una colegiatura porque había veces que en el colegio que la tenía había que pagar 2 meses en el mes de abril y total que se me duplicaban los costos. Y entonces, y en la situación bien difícil, entonces no dejé de desesperarme, pues, ¿verdad? Y eché mano de las cosas que tenía de valor para salir adelante. Pero desde que conozco al Señor, ya no he pasado esa situación, fíjese. Ay, qué maravilla, qué bendición. Siempre el Señor sale adelante. Fíjense que yo les quiero compartir, mientras alguien más se anima, que fíjense que, pues yo estaba, siempre, pues he trabajado, ¿verdad? Entonces uno se acostumbra a tener su dinerito para hacer las cosas. Y cuando llegué a la iglesia donde yo nací, pues era filial de una iglesia muy grande en Canadá. Entonces, pues cuando llegaba el curso de verano, el curso para niños, teníamos un montón de niños. Y pues era muy, muy sencillo porque simplemente decíamos, pues vamos a vestir toda la iglesia ahora sí como si fuera una granja, y ahora como si fuera un castillo, y ahora como si fuera una pecera. Y bueno, de verdad hacíamos toda la iglesia, se caracterizaba, ¿verdad? De aquello, pero la iglesia de aquella iglesia rica mandaba santas ofrendonas, pero tremendas. Entonces, pues nosotros íbamos y comprábamos papel y comprábamos moldes y bueno, teníamos para darles desayuno a los niños, lunch,
cositas para que llevaran, manualidades importantes, ¿verdad? Hacíamos muchas cosas. Pues estos hermanos tenían un tiempo en el cual iban a estar. Entonces, cuando a mí me tocó dirigir la escuela de verano, fue el año que los hermanos se fueron, porque pues nada más era un tiempo, me parece que eran 10 años los que el ministerio pagaba todo lo de la iglesia. Después de los 10 años, la iglesia tenía que hacerse cargo. Entonces, pues, en ese tiempo, pues, me dijeron que yo la iba a dirigir, yo estaba bien contenta, y cuando vámonos, que pues se van los hermanos y se va el dinero, y yo dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? 250 desayunos era lo que más o menos se tenían que pagar. Más, exactamente, él nos da la salida, es verdad, hermana Angélica. Pues, pues, ¿qué creen? Yo ahí casi verde, porque sí, dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, mi pastor, el pastor Nelson, me dijo, Rosita, ya Dios tiene el dinero, tú no te preocupes. Nada más, mira, dedícate a mandar cartas y alguien tiene que proveerte. No, hermana, ¿qué les digo? ¿Cuál? Mandé como 1 millón de cartas a muchas empresas. Todo el mundo nos dijo que no. Luego nos fuimos a formar a una empresa que siempre daba y ayudaba y no sé qué. Un solazo, hermanas, que yo ya casi estaba ahí derretida. Y cuando por fin nos pasaron, sí, ¿y ustedes qué religión tienen? Nosotros somos cristianos. A los cristianos no les damos nada, retírense. Y chispas que nos retiran, pero con nuestros honores. Entonces, pues yo seguí orando, ¿no? Yo dije, no, Señor, pues mira, aquí la vamos a hacer, sea como sea, pero esta enseñanza se tiene que dar porque pues son muchísimos niños y cada vez llegaban más y más. El año anterior al que yo estuve fueron 160. Entonces yo dije, no, pues vamos a decir que fueran 200 más todos los servidores, porque pues todos llegábamos en ayunas. Dije, no, pues sí son un montón, como 250, ay, ¿qué haré? Entonces, pues llegó un representante médico a visitarme y yo, ay, señor, pues yo le voy a decir a ver qué me dice, ¿no? Y le dije, oiga, ¿y ustedes no hacen servicio de café y galletas? Yo dije, pues aunque sea, ¿no? Un tecito ahí, las galletitas y con eso. Sí, los hacemos. Le dije, y como si juntamos cuántas personas nos pueden hacer un servicio de galletas, pero no va a ser en el consultorio ni en el hospital, va a ser en una unidad donde nosotros vamos a dar unas pláticas, pues que nos van a ayudar a tener buenos valores, porque teníamos que decirlo de alguna manera, porque si decíamos que era de la iglesia, pues obvio que no nos iban a decir que definitivamente no. Yo les dije, van a ser valores. Y sí, en realidad, ¿qué valores más altos que los valores bíblicos, no? Entonces, pues ya nos dijeron que sí. Nos dijeron, bueno, pues si ustedes tienen algunos adultos que nosotros podamos darles algo de educación para la salud, mientras sus niños están tomando esas clases que ustedes dan, no tenemos ningún problema. Le digo, ¿y como cuántos desayunos nos pueden dar? Dijo, pues les podemos dar, pues unas 300 tortas estará bien. Y yo, 300 tortas. Dije, no, pues está sobrado, ya está, repetimos torta, ¿no? Le dije, sí, está bien. Pues ese representante comentó que íbamos a tener una semana, porque dábamos los 7 días la escuela de verano, y teníamos a los padres. Entonces, a los padres se les dieron algunas clases que el pastor Nelson también las cerraba con el plan de salvación. Entonces, se fueron solitos, se corrieron la voz y se fueron anexando. Entonces, de pronto ya tenemos el desayuno del lunes, el del martes, así. Y hasta el viernes, yo dije, el sábado, pues ya, que sea medio turno y ya no damos desayuno porque ya no va a haber. Yo pensaba, no, hermanas, cuando va llegando el día viernes y me va a ver un representante, me dice, oiga, doctora, pero ¿cómo no me dijo que estaban dando esas pláticas tan importantísimas? No, hombre, yo también quiero participar. Le digo, ay, es que creo que ya no nos quedan días. ¿Cómo no? Si yo ya supe que el sábado también va a haber un ratito. No, ándele, permítame llevar algo, aunque sea unos canapés, unos juguitos, le puedo llevar fruta. Hermanas, miren, de verdad yo me puse a llorar el primer día porque pues ya estaban los niños y no llegaba el desayuno. Ya teníamos a los padres en las pláticas, ¿verdad? Que estaba dando el pastor Nelson, y los niños ya estaban 250 niños ya en los saloncitos, porque la iglesia, como no era muy grande, con telas hacíamos como cuartitos,
y ahí metíamos a todos los niños y en otro cuartito otros niños y los traíamos de acá para allá. Y de pronto que ya me llaman, y hablan allá afuera, hermana, que es un laboratorio que trae, que los desayunos, hermanas, se supone que nos iban a llevar unas tortitas así porque eran para niños. Nos llevaron yogurt, fruta, gelatina, jugo, agua de beber, agua simple. Y aparte, pues sí, pues, pero no eran unas tortitas así, eran unas tortotas así. Y nos llevaron, pero cantidad a tal grado que los niños les tuvimos que regalar más tortitas que se las llevaran a su casa para que no se quedara, porque al otro día llegaba más y al otro día más. De verdad fue una cosa que lo que yo creí que iba a ser pues algo, pues una carencia total, fue una abundancia total. Entonces, así es como nuestro Padre nos suple, así es como Él es de generoso y así es como Él nos respalda, como nos decía nuestra hermana, Él ya lo tiene, sí es cierto, ya lo tiene. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Estar tranquilos. Pues ya les comenté esta que, híjole, creo que me tardé un montón. Bueno, hermano Marcos, adelante, por favor. La pregunta es, ¿en tiempos de necesidad económica te has llegado a desesperar? Sí, es verdad que nosotros humanamente sí nos desesperamos, pero tenemos pues quien nos ayuda. Amén. Dios es fiel con nosotros y Dios va a proveer. Solamente nosotros tenemos que encender la llama de la fe. Hubo un testimonio que tengo yo de unos 3 años atrás. No sé qué me dio por, iba en el bus y me dio por entregar unos tratados y comencé a predicar. Iba solito y comencé a predicar en ese vehículo y del asiento primero me dice, señor, dice hermano, dice, ¿usted su iglesia dónde está? Le digo aquí en Monte Sinaí, le digo a 6 cuadras de la principal, usted coge por el cerramiento, le expliqué todo. Ya dice, yo le voy a dar, dice, unos juguetes, yo me apunto para darle unos juguetes, trabajo con niños, le digo, no, pues yo le expliqué que trabajaba con niños jóvenes, ¿no? Ya dice, no hay problema, yo le voy a dar unos juguetes. Pero pasó un tiempo, eso más o menos fue por un mes de mayo, junio, como por agosto, el hombre, o sea, una llamada, que yo casi poco cojo llamadas en el celular, llamadas nuevas, pues que no conozco, ¿no? Y tomé la llamada y me dice, oye amigo, dice, yo soy la persona del colectivo que yo te ofrecí los juguetes. Gloria a Dios, le digo, hermano, ¿sabes qué? Te veo en el centro, de tal parte, y fui allá. Cuando fui, era un señor que había venido de Estados Unidos con juguetes, que él tenía un llamado así para entregar juguetes, y me fue a dar los juguetes para los niños, y me dio alrededor como de 70 juguetes, como eran los niños de 70 juguetes. El municipio de Guayaquil me dio 50 juguetes más. Nosotros compramos como 60 juguetes más. O sea, había cualquier cantidad de juguetes y compramos funditas y llenamos de galletas, confitería, todas esas cosas. Hicimos una funda más o menos como de 1 libra o, bueno, casi 1 libra ya. Pero hicimos como 250 fundas. Y llegaron más de 200 personas, más de 200 niños esa vez, y nosotros no podíamos cerrarle la puerta. Y nosotros pensamos que no iba a tener nada, porque no habíamos comprado nada, pues no teníamos ni siquiera esperanza, porque en ese tiempo estaba la pandemia, o sea, recién comenzamos, pues, y la pandemia pues no dejaba congregarse a la gente y todas esas cosas. Vea. Desde ahí para acá nosotros tenemos la fe de que en diciembre vamos a tener cualquier cantidad de juguetes. Este año que pasó así mismo como 200 juguetes entregamos y así confite y comida. Un plato de comida para cada uno de los niños, jóvenes y adultos, los papás que saben ir también. Esa iglesia es full. Sí. Yo no Qué maravilla. Amén, qué bonito testimonio y de verdad esto nos anima y nos alienta a todos porque decimos, es el mismo Dios y así es como
como Él actúa y así es como Él nos provee. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Bueno, vamos a ver esta parte número 3, esta pregunta número 3 que dice, ¿tienes algún versículo favorito que te sea de utilidad en tiempos de escasez económica? Amén, hermana. Ay, hermano Roberto, muchas gracias. Amén también. Gracias, Tengo, hermano. tengo como 4, pero Dios guarde, no terminamos nunca, hermana. Voy a decir uno nada más. San Mateo. No, díganos dos, díganos dos. Ah, sí. Bueno, San Mateo 6, del versículo 26 al 33. Bueno, el 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y el versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El otro es el Salmo 46:1, donde dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Nada nos va a separar. Y Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ay, hermano Roberto, pues fíjese que sí, efectivamente, cómo me gusta, a mí me llena, me fortalece que esa parte del versículo que usted nos hizo favor de leer, que dice que nuestro Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mira, ahí ya con eso yo tengo suficiente para descansar, porque Él sabe mi necesidad. Eso es lo que yo le digo, Señor, pues tú sabes para qué te vengo aquí a catarrar con que esto y aquello. Si tú sabes lo que yo necesito. Lo único que tengo que hacer es seguir confiando en Él. Gracias, hermano Roberto. Y lo más bonito con el versículo que terminó de Romanos, cuando vemos, ¿verdad?, que debemos de aprender a vivir en todo terreno, ser todo terreno, porque nuestro Señor así nos quiere. Adelante, hermano Marcos, y después, hermana Sandrita. Sí, mire, yo tengo, en primer lugar, Jeremías 33:3. A ver. Dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo ha vivido en mí desde que fui un niño hasta ahora. Y eso que un niño yo no era cristiano, pero ha vivido en mí y en mis huesos. Qué bonito. Otro que es Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y remueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando yo le pido perdón a mi Señor. Y el otro es Salmo 54, que me salvó de un carcelazo que cuando yo fui director de la clínica de rehabilitación de adictos, se me murió una persona y estaba preso, esposado, y luego me pusieron la esposa en la parte de lado y saqué la Biblia y me salió Salmo 54, que dice, Señor, sálvame, por tu nombre, dice, ¿ya? Mis enemigos quieren mi carne. O sea, era la gente que me acusaba de que en la clínica, pues, nosotros les maltratamos, les pegamos y toda esa cosa, y que sí, nos llevaron presos por eso. Es que se murió la persona y ellos, el juez, el fiscal y el policía estaban esperando el examen de cómo se llama el examen que hace la policía para ver si no estaba con antidoping, maltratos. Pero como se llama, él murió por abstinencia. Él ya llegó, como se llama, avanzado de drogas, porque él fumaba pipa. Y entonces el hombre vomitaba ya sangre, vomitaba pus. Y justo le hice, Dios mismo hace las cosas, que él vomitara en un tacho, en un galón, que vomitara esa cosa, porque al siguiente día tenía que votar. Y ese día tenía ahí eso. Y el chico
digamos, el chico así se entregó esa noche a Cristo Jesús. Yo le decía, regálate a Cristo, ¿qué te cuesta? Regálate a Cristo. Y esa noche confesó él mismo con su boca. El pastor dice, me regalé a Cristo. Ahora sí, ahora puedo morir en paz. Y a la madrugada terminó muerto. Ay, Así me pasó a mí. pues aquí tenemos estos versículos, hermano, que de veras nos llenan de aliento y de fortaleza. Muchas gracias, hermano Marcos. Hermana Sandrita y después hermano Nicolás. Fíjese, hermana, que yo tengo el que el hermano me robó primero, Jeremías 3:33, donde el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y sabemos que Él es el dueño del oro y la plata, que por qué vamos a estar sacrificándonos, ¿verdad? Solo hay que pedirle al Señor. Y entonces, y el otro que yo me agarro es Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas, dice la palabra. Y el otro que a mí también me fortalece mucho y me da ánimo es Filipenses 4:6, que nos dice, por nada estéis afanosos, vea, si no son conocidas todas nuestras peticiones con acción de gracia a Dios, ¿verdad? Y ruego, pidiéndole a Él de que sea Él tomando el control de Él. Él dice que nosotros le entreguemos nuestras cargas a Él y que nosotros descansemos, ¿verdad? Así es que esos son como mis 3 anclas, hermano. Fíjese, hermana, que tal como lo dice Sandrita, efectivamente el hermano nos dio de Jeremías, de clama a mí y yo te responderé. Es una forma, de verdad, el Señor a través de todo el consejo bíblico, a través de todo el consejo nos dice, háblame, dirígete a mí, no te preocupes, no te afanes, ya sé lo que necesitas, yo te lo voy a dar. Entonces, pues lamentablemente, ¿verdad? No, a veces las circunstancias nos sobrepasan y caemos. Pero qué bonito es, como dice la hermana Sandy, tener esas anclas que nos afirman y que nos dicen, por nada estéis afanosos. Gracias, hermanita Sandy. Hermano Nicolás, por favor. Amén, amén, bendiciones para todos. Yo no tengo un versículo completo así como ¿no? Da ánimo, ¿no? Pero sí tengo una frase, lo que ocurrió a Abraham cuando estaba sacrificando o por sacrificar a Isaac. Abraham dijo una frase que va a proveer. Entonces, hace más de un año atrás aproximadamente, mientras viajaba en el auto, cruzó un perro y bueno, y atropellamos por el animal y bueno, rompimos el auto. A nosotros de salud no nos pasó nada, pero bueno, los daños del auto eran considerables y en mi mente estaba esa frase, que va a proveer, porque hay que hacer reparar el auto. Y imagínense con la fe en Dios, orando, y hay que ser sincero, ¿no? A veces, momentos que me desesperaba también. Ya habían pasado 3 meses, y no tenía los recursos para llevarla al taller y a reparar. Tampoco se podía hacer reparar por partes, era todo un conjunto. Y bueno, la respuesta llegó en la empresa donde yo trabajo. Un día me llama el gerente, me dice, yo no conté nada a ellos, ¿no? Yo no conté nada, pero me notaron, me dice, Nico, ¿qué te pasa? Estás un poco, estás diferente, estás con la cara no tan feliz como todos los días. Y dice, bueno, le conté, y dice, no te preocupes, llevo al taller, la empresa se hace cargo. Y gloria a Dios. Así respondió Dios, así respondió. Pues muchas qué gracias. bonito testimonio. Gracias, hermano Nicolás. Fíjese que efectivamente ese es nuestro Dios, ¿verdad? Que nos está viendo y que usted tenía, Jehová proveerá, porque ya el Espíritu Santo ya le estaba diciendo, yo te lo voy a dar. Tú tranquilo.
Y aunque uno, pues sí, como decimos, pues a veces, ¿verdad? Se siente la presión y sube la válvula, pero qué bonito es cuando nuestro Señor pelea nuestra batalla y nos saca victoriosa. Esa frase, Jehová proveerá, es todo un concepto, ¿verdad? Y es una cosa que nos debe dar ánimo. Gracias, hermano Nicolás. Hermana Mary Castro y después hermano Simón. Oye, hermana, qué pena. No iba a participar porque ya son las 9, pero vamos a darle. Sí, sí, participa, hermana, porque todavía nos faltan unas preguntitas a tú, tranquila, con calma. En el caso de ahora que estábamos estudiando, había una imagen de la paciencia de David. Y me llamó mucho la atención porque casualmente ayer en la clase del hermano Nelson hablábamos exactamente de la paciencia. Y decía que la paciencia a veces uno piensa que es esperar. Y no necesariamente dice que es esperar, sino más bien es vencer cada batalla contra la carne. ¿Y cuántas batallas vencía David en esas luchas que tuvo con Saúl, verdad? Y yo decía, qué barbaridad, porque, o sea, uno siempre ha pensado paciencia, esperanza, tengo que esperar y esperar. Y no, paciencia es asegurarte de que no vas a caer en pecado. Es estar alerta, estar pendiente. Y hablaba también al final, el hermano Nelson hablaba del amor inagotable de Dios y hoy casualmente tocamos también ese tema. En la clase ayer hablábamos de desarrollar el temor a Dios. ¿Y qué era temor? Casualmente me llamó mucho también la atención porque una hermana, estábamos en la clase y ella sintió algo que cuando estábamos hablando de eso, ella dijo, pero qué raro, me llegó a la mente respeto. Y inmediatamente el espíritu ahí obrando, ¿verdad? También en ella, porque de ahí sí, temor a Dios es respeto a todo, a él. Y añade afecto fraternal, decía el hermano Nelson. Y ahí ya tienes el amor. Y el amor a Dios es el motor de nuestra vida espiritual, concluyó él diciendo. Entonces todo esto pues me venía refrescando al mismo tiempo la clase de ayer y añadiendo un poquito más y reafirmando. Cerró su micrófono, hermana Mary. Vuélvelo a abrir, hermanita chula. Ya no te oímos, Mary. Se cortó de la hermana. Sí, ¿verdad? Se cortó, algo pasó ahí. Ay, estaba tan bonito lo que estaba diciendo. ¿No me escuchaban? Ah, ya. No, porque se cortó. ¿Desde cuándo no me escuchaban? Desde donde dijiste que terminó diciendo del amor inagotable de Dios y que esto te refrescó un poquito la clase anterior con esta. Pues sí, hablábamos de que el amor a Dios es el motor de nuestra vida espiritual. Y ahora tocando el tema de Santiago, que es la base del libro de Santiago es la fe. Es la fe y Santiago nos anima a tener fe y Dios nos responderá en las situaciones reales de la vida, como demostraron ustedes con sus bellos testimonios que acaban de dar. Entonces, pues me gozo mucho en el Señor, ¿verdad? Que en estos cursos, pues como que van todos de la mano. Entonces, sí, como que uno no deja de aprender. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermanita Mary. Fíjate que efectivamente a mí, yo también estaba escuchando la clase. Ayer no pude estar en la tarde porque esas horas trabajo, pero en la mañana estaba escuchando la clase del pastor Nelson y de verdad es una cosa, bien dijiste, refrescante, que nos alienta, que nos llena. Y es tan bonito compartir todos los hermanos nuestras vivencias y animarnos entre nosotros. No, es una cosa maravillosa. Muchas gracias, hermana Mary. Hermano Simón. Sí, buenas noches. Bueno, sí, bueno, más allá de que yo digo algo, más allá de que la palabra está revelada en la Biblia y nosotros lo que hacemos es invocarla para que se ilumine y poder sentir el mover de Dios. Muchas veces no es literal, a veces queremos hacer una oración, tomar una cita bíblica y que se nos cumpla, pero a veces no funciona así, porque todos los casos no son literales.
Fíjense que Santiago 4:3 dice que decir pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces pedimos mal porque pedimos simplemente para nuestro deleite. Por lo menos hay personas que dicen cuando tienen un problema de financiero, dice, Señor, ayúdame, que no tengo dinero, estoy endeudado. Cuando debería de hacerlo de otra manera, decirme, ayúdame a ser sabio y responsable en mi finanza para poder cancelar mis deudas, lo que debo, y a la vez poder ser generoso con los demás. Entonces, esas son las cosas que nos va llevando a que a veces hacemos una oración en una forma que de pronto no lo estamos haciendo bien. Y más allá de eso, también tenemos que ver que a veces dice que Dios quiere ver cómo reacciona a sus no para determinar si estamos listos para los sí. ¿Qué significa eso? Tenemos que entender que Dios permite que nosotros experimentemos situaciones para probar nuestra fe y revelar el verdadero estado de nuestro corazón, pues. Habacuc 3, 17 y 18 lo confirma. Dice, aunque no den hijos las higueras, ni den las viñas, uvas las viñas, aunque no haya en nuestro campo nada que luchar, aunque no tengamos ni vacas ni ovejas, aún así yo alabaré a mi Dios. Me alegraré en Dios, mi libertador. En pocas palabras, tenemos que alegrarnos en Dios en cualquier circunstancia, aunque nos sintamos solos físicamente. Cuando de pronto tenemos que alegrarnos todo tiempo en Dios. Cuando de pronto los negocios no están funcionando bien. Cuando de pronto tenemos una enfermedad crónica, tenemos que alegrarnos en Dios. Esto no es fácil de entenderlo muchas veces y a veces admitirlo, ¿no? Porque hay que estar en el proceso, hay que estar en la circunstancia, en la adversidad para poderlo ver. Lo podemos decir muy fácilmente acá, pero en el momento que nos esté pasando a veces nos cuesta entenderlo. Lo importante de todo esto es que ante cualquier circunstancia nosotros tenemos que estar siempre alegre con Dios. No podemos dejar pasar eso, pues. Eso lo que significa es que más allá de la necesidad que podemos tener, lo importante es que Dios siempre está con nosotros y que su gloria va a estar siempre presente. Es para glorificar su santo nombre. Y estar Amén. siempre pendiente de que Dios siempre obra. Dice la palabra que a todos que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Así es. Muchísimas gracias, hermano Simón. Y qué bonito versículo nos leyó de Habacuc, que cierra bonito con esto que estamos estudiando de esta porción escritural. Aunque no haya nada, aunque estemos pasando la peor de las peores, yo alabaré a mi Dios. Qué bonito. Muchas gracias, hermano. Y pues vamos a ver, nos faltan 4 preguntitas. Sí, hermana Nidian, adelante. Bueno, es muy importante cuando ponemos la fe y la esperanza puesta en Dios. Algo que me ha enseñado mucho en mis tribulaciones, como es esas palabras de Job cuando decía, yo sé que mi Redentor vive. Vive. Algo tan importante, y eso me ha fortalecido mucho, me ha ayudado a salir adelante, porque a reconocer de que Él está vivo y que en algún momento esa situación va a cambiar, va a tener una salida, porque Él es es el dueño de hacer todas las cosas. Y siempre me ha fortalecido esas palabras y me ha dado mucha fuerza, porque fue un hombre que de la noche a la mañana cayó en esa situación, pero él dentro de él sabía que Dios estaba ahí. Y así como decía, él me lo dio, él me lo quitó, y él sabía que Dios era el único que le podía devolver cada una de esas cosas o darle la salida a su situación. Hermana Nidian, hermosa, qué bonito esto que nos compartes. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y yo ahorita estoy en la lona, pero de aquí, de esta lona, me va a levantar Él por su poder y por su misericordia y por su amor inagotable con el cual ya me amó. Gracias, hermana Nidian. Qué bonito. Bueno, dice, ¿por qué crees que los hijos de Dios no debemos jurar? Hermana. Mi hermano Roberto, gracias. Sí, no, a mi parecer, bueno, hay 2 cosas muy importantes. Una, a ver, como cristianos, cuando decimos, vea, lo juro por Dios, o sea, estaríamos poniendo a Dios como testigo y no tenemos una supremacía sobre Él, ni somos más que Dios para ponerlo a Él como testigo, jamás, ¿verdad? Después estaríamos también cumpliendo con la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra, que no hemos de jurar de ninguna manera, que digamos sí, sí, o no, no. Eso sería, hermana. Fíjese, hermano Roberto, bien bonita su aportación. No estamos por encima de Dios y no tenemos por qué hacer
un juramento de ponerlo así como por testigo. Gracias, hermano Roberto. Vamos a la siguiente pregunta. Ay, ¿quién? Hermana Berna, discúlpeme, no la vi. Adelante, hermana. No, sí, que volteó para el otro lado. Es que sí, estaba yo aquí anotando porque me gusta mucho anotar lo que nos van aportando, porque después cuando lo releo, me gozo tanto, entonces Se yo lo vive estaba otra echando. vez, ¿eh? Se Y luego vive. sí. Bueno, perdón, Berna, adelante, por favor. Yo lo que puse fue que porque no tenemos que dar como que los demás no nos tiene que interesar que los demás nos crean, sino que tenemos que hacer lo que a Dios agrada. Y si a Dios no le agrada que juremos, es mejor hacer caso a lo de Dios que no importarnos de quedar bien con alguien, que no nos va a aportar nada. Fíjate que esto que nos estás diciendo es muy, muy puntual, en el sentido de que debemos de tener un testimonio íntegro. Si tenemos un testimonio íntegro, no hay necesidad de que nosotros estemos agregando más a nuestra palabra. Con que nosotros digamos que eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Fíjate que yo en mi consulta veo muchos niños. Entonces, luego les dicen, mira, nada más donde no te tomes la medicina, la doctora te va a inyectar, vas a ver que va a venir con una jeringa bien grande, te la va a poner. Claro que cuando el niño llega, porque pues por la de malas ya se enfermó, llega así horrorizado, ¿no? Y así como de, ay, no, y se ponen a llorar. Entonces yo acostumbro decirles, la única persona que te puede decir que te va a inyectar y que yo te voy a inyectar soy yo. Cuando tú oigas que yo te diga, ¿sabes qué hora sí te toca que te inyecte? Pues es porque de veras te voy a inyectar. Pero si te lo dice mami, papi, tu abuelita, tu tío, tú tienes que saber que primero lo tienes que oír de mí. Entonces, con eso ya me quité porque les decía, no les digas así, pobre niño, viene aquí en pánico. Entonces, ya ellos saben que si llegan y luego me dicen, ¿me vas a inyectar? Y yo les digo, no, es porque no va a pasar. Y están tranquilos. Hay una área que tengo para los niños para que jueguen, ahí están divirtiéndose con sus juguetitos. Mira, nadie dice nada. Por eso precisamente nosotros, así debe de ser nuestro testimonio cristiano, tal como dices, que es tan íntegro que si nosotros decimos lo vamos a hacer, la gente sepa que lo vamos a hacer. O no lo voy a hacer, la gente esté confiada que no lo vamos a hacer. Sin importar si lo creen o no lo creen, poco a poco ellos van a entender que cuando decimos que sí es que sí, cuando decimos que no, es que no. Gracias, hermana Berna. Mary Castro nos puso, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Gracias, hermana. Hermano Nicolás. Amén. Yo entiendo, ¿no? Que en la antigüedad sí juraban, daban el juramento para confirmar su palabra, pero cuando llega nuestro Señor Jesús, trae nuevos mandamientos del reino, ¿no? Ya no mandamientos en tablas, sino mandamientos en el corazón, en la conciencia, donde en Mateo 5:34, creo que es, el Señor Jesús nos enseña que ya no debemos jurar, ¿no? Así es. Ya no debemos jurar, ya da por finalizado este tema del juramento y trae un nuevo mandamiento donde nuestra palabra debe ser aún más valera, o sea, la palabra de los hijos de Dios de más valor que un juramento, ¿no? Si un hijo de Dios o una hija de Dios dice sí a tal cosa, debería ser de más superior a un juramento y para poder cumplirlo, digamos, además para testimonio de los que no son cristianos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Claro que sí, bueno, ya aquí vemos que no debemos de jurar porque es un mandato de Cristo. Bueno, vamos a continuar, dice,
Faltar a la palabra otorgada en algún acuerdo. ¿En qué manera afecta nuestro testimonio y nuestra relación con Dios? Ya. Faltar a la palabra otorgada en algún acuerdo, ¿en qué manera afecta nuestro testimonio y nuestra relación con Dios? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? Hermana. A ver, hermana Sandrita. Yo he puesto que no tendríamos credibilidad si faltamos a lo que hemos propuesto, ¿verdad? O hemos dicho que se va a hacer esto. Y si no lo hacemos, pues no tenemos credibilidad para futuras cosas. Y que a Dios le toca, lo toma como deuda si no se cumple. Cuando nosotros ofrecemos algo al Señor y no lo hacemos, o sea, tal vez ofrecemos algo solo porque nos oigan los hermanos, el hermano ofreció hacer tal cosa, ¿verdad? Y a la hora de las horas no se cumple, el Señor lo toma como deuda. Así es. Muchísimas gracias, hermana Sandrita. ¿Alguien más que nos lo quiera compartir? A ver, el hermano Roberto, si anda por ahí, que nos comparta su respuesta. Sí, bueno, como decía la hermana, si nos, ¿cómo se llama? Perderíamos la credibilidad. Y el problema como cristianos es que cuando lleguemos a predicar y a evangelizar, van a decir, no, pues ese es un mentiroso, no hay que creerle. O sea, pues, ¿qué le van a creer a uno si ya no da un mal testimonio? Claro. Y después, ante Dios, que los mentirosos, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 21:8, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así es. Pues fíjense, hermano. Sí, adelante, hermano, por favor. Yo también, hermana Rosy. Sí, adelante, hermano, por favor. Sí, no se le escucha, hermana. Sí, creo que, hermano, Marcos, ¿qué crees que? Ya, Roberto, ofreciendo. Si no cumplimos, pues realmente no tenemos buen testimonio. Así es, porque afecta nuestro testimonio. Amén. Muy bien. Sí. Muchas gracias, hermano Marcos. Vamos a nuestra penúltima pregunta. Dice, ¿recuerdas alguna ocasión que no hayas podido cumplir con tu palabra y cómo te hizo sentir esto? ¿Alguna ocasión que dijimos que lo íbamos a hacer y chispas a la mera hora ya no pudimos? ¿Cómo te hizo sentir esto? Bueno, que de antemano siempre, ¿verdad? Queda uno con ese sentimiento de... Sierva, en mi caso, pues yo creo, no sé, quizás no haya podido cumplir con algún trabajo que yo tengo que hacer, pero yo llamo de antemano, ¿sabe qué? Discúlpame, perdóname que no puedo llegar a la hora exacta, pero si tú gustas, y si si no he podido, pues yo tendré que hablar con el cliente, pues, ¿no? O con la persona que yo he tenido ese trato de que voy a hacer, pues, ¿no? Darle justificarme, pero no de ninguna otra manera que de mentir, pues, ¿no? Me pasó tal cosa, alguna cosa, ¿no? Claro, y siempre eso que dice usted, hermano, está muy bien, pues el afrontarlo, ¿verdad? Y dar la cara y decir que, pues lamentablemente no pudimos cumplir. Muchas gracias, hermano. Y finalmente, nuestra última pregunta dice, ¿qué enseñanza te deja esta clase? ¿Quién me quiere compartir su respuesta? ¿Qué enseñanza te deja esta clase? Sandrita está ahí levantando la mano. Ay, perdón, hermana Sandrita, adelante. Yo puse, hermana, que Dios nos motiva a que le creamos, pues Él no nos falla y al final tendremos nuestra recompensa. Dios no nos falla y nos da recompensa. Gracias, hermana Sandrita. ¿Alguien más? Bueno, a mí me dejó 3 cosas, hermana. No quiero extenderme mucho. Bueno, me dejó 3 cosas. Una es que el sembrador espera que crezca lo que siembra, ¿va? Porque no puede apresurar la cosecha, ¿va? Entonces ahí nosotros también, digamos, si sembramos en buena tierra, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Y no desesperarnos y estar en oración pidiéndole a él que sea hoy mismo, porque a veces nos desesperamos, ¿verdad? Como punto número 2 también, igualmente también esperar
pacientemente la venida del Señor. O sea, no tenemos que ser injustos, hermana, porque solo porque ahora estamos bien. O sea, ya queremos que el Señor venga. Pero si hubiera venido cuando estábamos mal, hermana, ¿ah? ¿Qué hubiera pasado? Nos quedamos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es dejar el egoísmo a un lado y salir a evangelizar y salvar almas, ¿verdad? Y no ponerse en esas cosas. Y como punto número 3, hermana, decir sí o no. O sea, si gustan creer, bueno, y si no también, pero ¿para qué vamos a meter a Dios ahí? Lo juro por Dios y todo eso. Si no quieren creer, pues que no crean. Allá ellos, tenemos que darle cuentas a Dios, no a la gente, definitivamente, ¿verdad? Aparte que el Señor no tendrá por inocente, digamos, al que tome su nombre en vano. O sea, esos son los mandamientos en Éxodo 27, ¿verdad? Que dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que lo haga. Y es delicado, ¿verdad? Entonces eso fue lo que aprendí. Sí. Muchas gracias. Qué bonito, hermano. Pues sí, como dice usted, dejar de lado el egoísmo. La hermana Angélica Castillo nos dice, confiar en tener fe en que Dios nos ayuda a seguir adelante en cualquier situación que estemos. Gracias, sí, qué bonito. Y la hermana Berna, por favor. Gracias. Yo puse unas cuantas. Dice que la paciencia, me deja la enseñanza que la paciencia abarca y afecta muchas áreas de mi vida como en una cadena. También que por querer apresurarnos podemos caer en quejas de diversas formas, tanto con otras personas, con las cosas que nos tenemos en la vida diaria, hasta con los animales y con uno mismo. Se impacienta uno y pues no. Y que nuestro corazón tiene que estar afirmado con paciencia. Y por último, el no querer aparentar con las personas que me crean por eso que me pueda caer en la tentación de jurar, sino saber que solo mi afirmación o negación bastan para no ofender a Dios, pues todo es de Él. Claro, y eso amén. Fue lo que me dejó su enseñanza. Hoy muchas gracias. Gracias, hermanita Berna. Sí, qué bonito, ¿no? Quejarnos y afirmarnos en nuestra fe. Y también a veces le damos como mucho valor a lo que diga la gente, en el sentido de decir, híjole, es que si no, no me va a creer. Pues que no me crea, como dices, pues si no me quiere creer, como dijo el hermano Roberto también, pues que no me crea, ¿verdad? Pero yo sé que estoy diciendo la verdad. Muchas gracias, hermana Berna. Y pues bueno, así terminamos nuestra penúltima clase, ya la próxima. Fíjense qué rápido. Yo siento que apenas empezamos el curso, ya no lo vamos a acabar la próxima. Pero bueno, gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado a través de este curso tan bonito, tan jugoso, ¿verdad? Y vamos a despedir este tiempo en oración. Les agradezco mucho. Nos pasamos un poquitito del tiempo, pero qué bonito, ¿verdad? Nos vamos bien bonitos, bien llenitos. Gracias, hermana. Pues vamos a pedirle al hermano Marcos que nos despida en oración, por favor. Adelante, hermano Marcos Conde. Bueno, inclinemos cerremos nuestros ojitos en señal de reverencia, Señor. Padre amado, Señor, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias porque le das a la hermana Rosy, Señor, esa entereza, Señor, de enseñarnos, Señor, día a día, Señor. Gracias, Padre amado, por abrir nuestros corazones, Señor, para poder capacitarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo de Dios. Gracias te doy, Señor, por este día maravilloso, por todas las cosas que nosotros recibimos, Señor, y por lo que no hemos recibido, Señor, porque quizás tú nos estás cuidando, Señor, porque tú eres sabio, Señor. Sabio para darnos lo que necesitamos y lo que no necesitamos, Señor, negarlo, Señor, porque de alguna manera nosotros podemos perdernos, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, Señor. Ahora, Señor, vamos a descansar, Señor, en ti, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Hasta la próxima clase que tenemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. 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 Pues, hermanos, muchas gracias por acompañarnos esta noche y gracias por sus participaciones tan lindas que de veras aportan tanto al grupo.
Pues que Dios me los bendiga mucho y nos vemos el próximo viernes si Dios nos presta vida. Nos Dios vemos. bendiga a todos. Dios, Adiós, hermano bendiciones, Marco. hermana Adiós, Rosy. Mayoral. Adiós. Yañito, Yañito, Dios te bendiga. Bendiciones. Bye, bye. Dios bendiga. Bernardo, Sandra. Gracias, hermana Manuel Rosy. Mirna.